Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con el doctor Néstor Martiarena. Vamos a conversar sobre el escenario que se avecina. Tenemos la posibilidad de una nueva ola de coronavirus y tenemos la otra pandemia, que es la pandemia económica. Es decir, dos temas muy complicados de cara al fin de año. Lo invité para que conversemos, para ver cuál es su visión respecto de lo que puede pasar y de las consecuencias que esto puede generar. Mientras tanto, la modernidad sobrevuela Jujuy pese a la resistencia de lo que yo entiendo son los abanderados de la decadencia. Mire, le voy a citar un ejemplo que ha sido noticia en las últimas horas que tiene que ver con el desembarco de Uber, la aplicación que llega para sumarse a lo que, insisto, es el decadente sistema de transporte de pasajeros en la ciudad. Esto es un hecho. ¿Hay resistencia? Sí, hay resistencias. La resistencia es porque sí nomás. ¿Cuál o cuáles son los argumentos para resistir en todo caso? Los argumentos salen del resultado de alguna planificación. Mire, alguien me sugirió que la planificación es una de las conquistas de libertad más importantes del hombre. Planificación viene de plan. Pues entonces el plan es la iniciativa del hombre para diseñar el futuro. Es una suerte de carrera para ganar espacio para poder elegir. De manera que, ¿cuál es el concepto de planificación desde el poder? Esta sería la pregunta. ¿Cuál es el concepto? ¿Cuáles son los criterios? La planificación autoritaria, en donde se cae, me parece a mí, fácilmente en el derecho de creer que se sabe más que nadie. Cuando digo creer que se sabe más que nadie, me estoy refiriendo a lo que le conviene a la gente. O la planificación situacional, en donde se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos como corresponde. En donde los criterios de eficiencia en el diseño de cualquier política pública se corren, se traslada, se instala en el espacio social. Esto debe ocurrir en este caso de este sistema de transporte, o de la temática, o del debate, si usted quiere, del sistema de transporte. Sin una teoría de la planificación con criterio democrático, no hay evolución posible en ninguna ciudad moderna. Hoy la política, se lo voy a preguntar a Néstor en un minuto nada más, hoy la política solo aporta un problema para cada solución. Por eso es que es el tiempo, me parece a mí, de abrir para escuchar, no el de cerrarse para imponer. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque usted cambió. La pregunta es, ¿cuándo van a cambiar los dirigentes? ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias a vos, Alejandro. Bueno, ¿cómo interpreta usted el escenario que se viene frente a la cantidad de especulaciones, de rumores, de incertidumbre por la que estamos atravesando? Bueno, indudablemente hay que iniciar un análisis de este tipo desde lo macro a lo más próximo. Y lo macro es lo global, y lo global uno ve que a nivel mundial la incertidumbre continúa. Hay un economista que todos conocemos porque ha sido el maestro, el mentor del ministro Guzmán, que es Stiglitz, un premio Nobel de Economía norteamericano, y él hace apenas unas horas indicó en una conferencia de que bueno, la crisis económica y la problemática de la pandemia iba a continuar durante 2021
y se iba probablemente, bueno, a complejizar. Si uno tiene ese escenario global, bueno, ¿qué podemos esperar de los escenarios regionales, nacionales, ni qué hablar locales o provinciales? Sin duda que hay mucha incertidumbre en el análisis, más allá de que aparezcan algunas que otras lucecitas o señales positivas, como bueno, las distintas vacunas que pareciera podrían brindar algún tipo de solución sanitaria, pero como bien vos decís, el problema no es solo la pandemia, no es solo sanitario, el problema también claramente es la economía. Y dentro de lo sanitario yo agregaría una segunda pandemia, como que soy psicólogo en mi profesión de grado, y creo que hay una pandemia también de salud mental, ¿sí? O sea, el efecto que ha causado en términos de fobias, en términos de estrés postraumático, en términos de, bueno, todo tipo de malestares psicológicos, es el propio de, bueno, de una sociedad que ha pasado por un hecho traumático y duradero, ¿no? Porque esto han sido hasta ahora ya cuántos meses, prácticamente todo el 2020, de tener algún familiar enfermo o de estar excesivamente preocupado por un montón de circunstancias, pasando por momentos de mucha protección y por momentos de negación y, ¿no?, idas y venidas a nivel psíquico, ¿no? O sea, realmente es bastante difícil hacer un pronóstico en estas circunstancias. Bueno, ¿vos crees que vamos a asistir a un fin de año, digamos, complejo, pero con algunos ingredientes que los pone en la misma situación inédita en la que estamos viviendo, ¿no? Porque la Argentina históricamente tiene un fin de año, ha tenido fin de años complicados. Bueno, sin duda que el recuerdo o la memoria emocional y traumática de algunos diciembres argentinos, claramente diría el diciembre del 2001 y también diría el diciembre del 2017, ¿sí?, que fueron como 2 diciembres en donde hubieron quiebres sociales muy fuertes, queda presente en nuestra memoria. Yo igualmente sería, a pesar del contexto tan complejo, sería bastante optimista porque en este caso contamos con un gobierno nacional que lleva apenas su primer año de gobierno, todavía, si bien digamos ya ha pasado el plazo del romance inicial de cualquier gobierno, que dura unos pocos meses, igualmente es un gobierno que aún tiene 3 años más de mandato constitucional y uno sostiene, ¿sí?, una esperanza respecto a un programa de gobierno que pueda seguir mejorando la situación. Nunca nos olvidemos que fue un gobierno que tuvo que asumir en una doble crisis, ¿sí?, un vaciamiento financiero increíble por parte del anterior gobierno nacional y encima, peludo de regalo, la pandemia que a todos nos ha afectado, ¿no? Yo pensaría de que seguramente va a ser un diciembre difícil, aunque no de las proporciones de tensión y conflictividad que quizás muchas aves agoreras de la política y de algunos sectores de la economía esperarían. Bueno, ahora hay fenómenos que se los ha llevado puesto la pandemia, ¿no es cierto? Es decir, la cuestión digamos, las mecánicas tradicionales en materia de empleo, el tema del teletrabajo, estas cuestiones llegaron para que, ¿vos crees que llegaron para quedarse o cuando aparezca la vacuna volvemos a la normalidad? Mira, yo pienso que llegan para quedarse y que son parte, más allá de la emergencia este año de la pandemia, son parte de una planificación, si se quiere, a nivel mundial respecto, por ejemplo, a lo que es el trabajo o lo que es la educación. En el ámbito de los procesos educativos mediados por tecnología, por ejemplo, ya hace 10 años se planteaba, se hacía una prospectiva, un pronóstico de que los países más desarrollados del mundo pensaban al 2030 como un punto en el cual toda la educación formal iba a ser de e-learning, iba a ser semipresencial y la tecnología, la intermediación tecnológica iba a tener un protagonismo enorme. Esta pandemia obviamente aceleró los plazos, ¿sí?, nos zambulló a todos los ciudadanos del mundo y ciudadanas del mundo
en un contexto inesperado, en el cual obviamente la economía, para seguir moviéndose, el trabajo, la educación, todos los ámbitos de la salud, qué sé yo, como psicólogo atiendo mediante teleconferencia, videoconferencia, teletrabajo, estamos haciendo junto con la Facultad de Psicología de Córdoba, estoy participando en un relevamiento interprovincial justamente de teletrabajo. Entonces todos los ámbitos uno puede observar como técnico en la cuestión, puede observar que todos los ámbitos se han visto atravesados y que eso además está en un contexto de planificación a nivel mundial, ¿sí? en los países más desarrollados, que ya venía de antes. Entonces esta pandemia se presentó como una ocasión para acelerar el proceso, ¿no? Así que yo le diría a la gente, prepárese porque esto llega para quedarse y hay que seguir adquiriendo las competencias, las habilidades, las destrezas y también la fortaleza psíquica y el posicionamiento ideológico para poder insertarse y además de insertarse, para poder construir una posibilidad de sociedad diferente a la que quizás algunos sectores de esas planificaciones quieran imponer. Ahora, Néstor, ¿los dirigentes vos crees que han quedado expuestos frente a lo que te propone la pandemia? ¿Han quedado expuestos mostrando su falta de idoneidad para resolver los problemas, hasta incluso los problemas muy sencillos, hasta los más complejos, en el marco de este contexto inédito o no? Creo que habría que analizar cada caso singular. Ajá. Yo he visto a nivel nación, he visto una política lo más eficiente y creativa posible y sobre todo con una visión humanista, que ha tenido sus fallas, seguramente, como lo han tenido, si uno se pone a ver en el mundo, fallas todas las políticas implementadas en cualquier país del mundo. Creo que si uno después sigue analizando casos singulares se encuentra con una ensalada de frutas más diversa, ¿sí? Hay gobernadores en distintas provincias que han hecho las cosas más o menos bien y hay otros que las han hecho mal y hay otros que las han hecho muy mal, ¿sí? En mi humilde opinión, creo que para el caso jujeño, Gerardo Morales las hizo pésimamente, en el sentido de que plantó como modelo de gobierno la ambivalencia permanente, la estigmatización, la persecución, que se expandió ya no a algunos pocos líderes opositores, sino a la sociedad toda, ¿sí? Entonces eso a mí no me parece de ninguna manera un modo eficiente de gestionar una pandemia. Está muy bien. Sí, claro, lo que pasa es que estoy viendo cosas, por ejemplo, que me cuestan a mí entender, y te voy a citar algunos ejemplos que me tienen realmente impresionados. En el marco de la vuelta a clases, aquí en la provincia de Jujuy, el resultado es que las cooperadoras terminan financiando el Ministerio de Educación. Digamos, el episodio no es la síntesis, a ver si compartís, no es la síntesis del fracaso de la política. Que una cooperadora termine financiando un ministerio. Yo creo que es la síntesis del fracaso de un gobierno. Y de un gobierno que hace política junto a pseudo opositores que son sus aliados, en donde en Jujuy tenemos, yo diría, la mayor parte del arco político ligado fuertemente al proyecto de gobierno autocrático de Gerardo Morales, un gobierno irresponsable, un gobierno que deslinda cualquier responsabilidad en el individuo, que estigmatiza sectores y grupos a los que busca convertir en grupos vulnerables y que indudablemente hasta que no haya así una depuración de la política respecto a que la política deje de ser negocios y la política vuelva a ser lo que algún otro grupo más minúsculo de opositores tratamos de llevar adelante, hasta que la política no vuelva a ser realmente un servicio a la ciudadanía, indudablemente no va a mejorar la situación de Jujuy. Bueno, de esto llevamos varios años ya, me parece a mí. Sí, es estructural. De hecho, este mismo cuestionamiento, yo críticamente en algún momento también se lo habría planteado al Fellnerismo, ¿sí? Y de hecho yo creo que si finalizó el ciclo de Fellner en su momento fue porque la gente ya estaba cansada
de un mecanismo de gobierno en donde parecían privilegiarse más algunos negocios y algunos intereses muy personales por sobre los intereses del pueblo. Y Gerardo Morales lo único que ha hecho es tomar ese modelo y profundizarlo. Ahora, ¿vos creés que el problema, vos hablaste recién, mencionaste la palabra estructural, ¿vos creés que el tema estructural tiene más que ver con las personas o con el sistema? Creo que tiene que ver, con el sistema que está representado por personas que luchan en un campo social y en un campo de poder por tener posiciones para dominar ese sistema. Pero que sin duda el sistema tiene una serie de determinaciones no solo locales, sino también nacionales e internacionales. Quien crea que Jujuy se gobierna desde la Casa de Gobierno de Jujuy solamente no entiende que estamos en la era de la gobernanza, ¿sí? La gobernanza o gobierno relacional implica generar acuerdo con todos los sectores y sigue habiendo en Jujuy un sector que es sumamente fuerte y que es el sector de las grandes empresas, ¿sí? De las empresas que tienen un nivel de producción y de empleo tan elevado que indudablemente van a determinar o van a condicionar buena parte de las políticas. Sería ingenuo pensar que algún gobernador pueda gobernar sin sentarse en alguna medida a dialogar con estos sectores. El tema es que por momentos durante el gobierno de Gerardo Morales parece que valiera más, por ejemplo, lo que la industria minera le plantea como demanda, incluso desde sectores internacionales, que lo que a los jujeños nos hace falta. No puede ser que estemos endeudados con Cauchari, que todavía, por más que lo declaren una y mil veces que está produciendo energía, la verdad que si nos vamos a chupar el dedo gordo con Cauchari durante 10 años, mientras tanto, ¿qué hacemos con todos los otros problemas que tenemos los y las jujeñas? Claro, entiendo. Vos recién hacía mención en mi comentario que el problema es, o el dilema, si vos querés, es planificar autoritariamente o planificar en el campo situacional, digamos. Ese sería el debate. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que ante la falta de respuesta de la política debería entender que hay que escuchar a la gente. Tal cual, coincido. Lo que hace falta es una democracia donde haya más participación ciudadana, real, no esto de una paginita de internet del gobierno de la provincia. Pero ahí, por eso te digo que el problema es sistémico. A la gente hay que empoderarla tal cual, con alguna cuota de poder vinculante para que pueda producirte esto que estás diciendo. Tal cual, a la sociedad toda y particularmente también en los espacios comunitarios. Los espacios comunitarios han sido sumamente debilitados y eso, en un momento como el de la pandemia, ha sido tan fuerte el impacto del debilitamiento de la sociedad civil en las comunidades que el propio gobierno nacional le planteó a la provincia, una de las fallas era no había suficiente participación de la comunidad y las organizaciones sociales en la gestión de la pandemia. Y desde ahí es donde se hacía años prevención y de la buena. Entonces, más allá de los gustos o disgustos de cada quien con cada cual, acá hay que decir las cosas con objetividad, con claridad. O sea, se desarmó toda una estructura de gestión que algunos mal llamaron o les gustó llamar mediáticamente un Estado paralelo, y a mí me parece en cambio que hoy existe un Estado paralelo, que es el Estado paralelo en contra de la Constitución Nacional y Provincial del señor Gerardo Morales. Es un Estado paralelo, claramente, donde uno observa cierta manipulación de la justicia, de la legislatura que sesiona cuando se les ocurre, de la ciudadanía que no tiene cómo expresarse y cómo ejecutar alguna acción con eficiencia, con prontitud. Coincido plenamente, lo situacional, la inserción del ciudadano, de la ciudadana, la inserción de las distintas expresiones de la sociedad civil. Es decir, así como funciona hoy, está claro que... No va más, no va más. Esto es un fracaso. Y déjame agregar una sola cosa. No lo vería a diciembre tan complejo para Nación, lo veo mucho más complejo para Jujuy. Y con esto no estoy arengando a levantarse a nadie, pero yo creo que estamos viviendo una olla de presión que ha durado todo el año. Y necesitaríamos, por favor, que dejen de jugar todos para la escena como si fueran una especie de vedetes, ¿sí? de vedetos, para no caer en algún tipo de cuestión de género,
de vedetos, ¿sí? Y actúen como se debe, con patriotismo, porque realmente están destruyendo Jujuy. Néstor, gracias. A vos. Gracias por venir. El doctor Néstor Martiarena con nosotros. Nos vamos a reencontrar mañana, que tenga una gran tarde. Chao.